Es un protagonista de la mañana en el prime time de Manuel Núñez. Esta mañana tengo el honor de honores de tener a una persona que admiro mucho. Hablo, no voy a decirle ni doctor, ni profesor, ni magíster, voy a decirle Stanley Mouchet. Esto es mucho decir. Hay que llenarse la boca cuando uno menciona un nombre como este. Mire, es un docente por más de 45 años. Yo creo que es la presentación justa que nosotros podemos hacer de un personaje como él. Stanley tiene 45 años de ser docente, es colonense y es una persona que ha aportado mucho al tema de educación en el país. Buenos días, don Stanley, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Manuel, y a los radioescuchas. Muy amable por sus palabras iniciales, y soy yo el que se siente verdaderamente honrado de estar acá con usted en el programa. Muchas gracias. Eso lo sentí desde el primer momento y quiero agradecérselo porque uno no se merece las cosas. Usted después de 45 años sabe que todavía usted tiene que ganarse las cosas. Asimismo, yo me siento después de 36 años en mi carrera que tengo que ganar las cosas. Todos los días yo vengo a este programa a ganar el espacio que he sostenido durante años. No esperar que la gente me lo entregue. Y eso es lo que está pasando en este país, esta falta de seriedad de la gente que sube a los gobiernos. Se nos proclamó, Stanley, eh, se nos proclamó a nosotros que la verdadera estrella de este gobierno iba a ser la educación, y esto parece ser un insulto, una falta de respeto al ciudadano. Yo lo puedo tomar de muchas maneras, pero prefiero que los oyentes en todo el país lo entiendan de la manera que lo sienten. Esto ha sido el peor año, o sea, el peor periodo en materia de educación. Aquí hemos visto lo que no hemos visto, comenzando por la pandemia. En la pandemia, y tengo cuestiones, ni siquiera hubo el compromiso. Mire, hay una señora que tiene 2 hijos, para ponerlo ejemplo, la primera falla. Mira, quiero cambiar a mis hijos porque no estoy segura de poder seguir pagando en la escuela particular. Llamaron de la escuela, como dijo la misma ministra, por un hijo. Usted es la mamá de sí. Bueno, lo vamos a llamar para decirle cómo vamos a hacer y lo vamos a inscribir en la escuela Ricardo Miró. Oiga, y mi otro hijo, mi otra hija, no me aparece aquí, deben llamarla de otro plantel. Imagínense cómo andamos. Y nunca se cumplió. Y eso fue la deserción escolar obligatoria que hubo en el año 2020, que se sostiene todavía en el año 2021-22, y estoy seguro que todavía no han regresado y se han incorporado todos los jóvenes o los niños a los planteles. Don Stanley, buenos días. Buenos días. ¿Se puede conseguir excelencia en educación como en otrora? Mire, yo creo que sí, y le soy muy sincero en la respuesta. Donde hay un ser humano, hay espacio para la gloria, la virtud, pero también para la vergüenza y el mal actuar. El protagonismo de la persona humana puede lograr lo que se proponga, siempre y cuando el contexto y las condiciones también contribuyan. Por lo tanto, yo sí me declaro un esperanzado y un creyente de que se puede. Lo que pasa es que muchas veces los diferentes actores de la educación, y siempre he usado este concepto, usted, desde el trabajo que hacen los medios de comunicación, es un actor para la educación. El empresario, la madre de familia, todos el que transporta a las personas, porque la suma de todas nuestras conductas terminan formando parte del proceso de educación. Si un niño va en un microbús que lo lleva para la escuela y ese conductor, porque nunca hay que generalizar, no respeta las normas de tránsito, eso es lo que aprende el niño, pero no pensamos en eso, creemos que el niño solo aprende lo que pasa dentro del aula o el salón de clases. Entonces, al perder de vista esto,
estamos perdiendo oportunidades y si le ponemos atención hay esperanza, porque todos somos actores en el sistema, no solamente la institución que tiene la responsabilidad por el mandato constitucional. Yo dejé de aprender cuando salí de mi casa. Mi mamá y mi papá me prepararon en casa y gracias, fíjese usted que avanzado estaba yo, mi querido amigo Stanley. Yo fui a la primaria Don Bosco sin hacer kinder. Y en ese momento el director, que era el padre, en paz descanse, el padre Di Pietro, ante la insistencia de mi papá, que fue buen vendedor toda su vida, eh, dice, yo le voy a hacer una prueba al chico, pero si no la pasa, va para kinder. Mi papá, seguro, ya le digo que fue buen vendedor en vida. Él estaba seguro del producto que estaba vendiendo. Sí, dice, venga, cuando llegamos el día de la clase, es para que usted vea la inconsistencia del sistema educativo actual, que usted lo sabe. Mi papá quiso colarse en la entrevista y dice, no, no, señor, afuera, es el niño y yo. Y yo recuerdo esa entrevista con 5 años de edad, para 6, y el padre me hizo preguntas puntuales y todas se las contesté. Por eso le digo que yo dejé de aprender y ojo, en los años 70 había buena educación todavía. Mire, producto de esa educación, yo viajé, Stanley, de Panamá a Japón y me pude entender con japoneses que iban en el vuelo después de Ámsterdam a Tokio, hablando inglés. Porque no es que lo hablo fluido, pero lo que me enseñaron en la escuela me sirvió a mí para eso no lo valora nadie que tenga 40 años para abajo. Nadie lo valora. Esa era la educación que teníamos. Mi bisabuelo, con un 6º grado, sabía las métricas, sabía cómo sacar las cuestiones, y todos los nietos y bisnietos corríamos donde él. ¿Cuántos vasos hay en 1 litro? ¿Cuántos no sé qué? Y él nos hacía la explicación en la práctica. Tengo algunos años y peino algunas canas para poder ser testigo de lo que usted está diciendo. Y es cierto, si nos vamos a la parte institucional, Claro, sí ha fallado, sí ha decaído, y en lo personal, en lo que se respecta a lo que hoy llamamos la educación general básica, hasta el 9º grado, etcétera, hay un aspecto que creo que se ha perdido, y es el aspecto de la supervisión. Yo todavía recuerdo a don Alfredo Cantón, vestido de blanco completamente, su corbata negra, iba a las escuelas particulares a poner el examen de 6º grado, examen oficial que ponía el Ministerio de Educación para determinar si usted pasaba o no, si tenía la capacidad o no para pasar entonces a lo que se llamaba primer año de bachillerato. Entonces sí, estoy de acuerdo, Manuel. Hay un deterioro, hay una debilidad, se han perdido algunas cosas. Y en lo personal, un aspecto muy importante considero el tema de la supervisión. Cuando no hay supervisión, no hay rendición de cuentas. Cuando no hay rendición de cuentas, no hay evaluación. Cuando no hay evaluación, se hace lo que quiera y nadie es responsable de nada. Otrora eso no funcionaba así. No solamente el celo general del maestro, sino que el sistema mismo trabajaba para fortalecer y estimular claro. y seguir y acompañar, que es la otra parte, al maestro de entonces. Así que sí, comparto con usted, hay esfuerzos que se hacen, pero mientras no sea sistémico y permanente, los esfuerzos son eso, golondrinas son las que no hacen verano. Porque no podemos, al hacer un juicio de esta naturaleza, que es verdadero, meter a todos los que funcionan en el sistema en el mismo Sí. chuluco. Porque hay maestros dedicados y celosos y que lo hacen y se preocupan y sufren con sus estudiantes y los acompañan. Estamos hablando a nivel la dinámica del sistema. Y sí es cierto, ha decaído bastante. Mire, Stanley, yo tengo varias preguntas que no, pese a que en mi familia hay educadores,
no la he hecho nunca. Voy a aprovechar una eminencia como usted para hacérsela. ¿Por qué nos quitaron educación para el hogar? ¿Por qué nos quitaron agricultura de primaria? Si era tácito y sobreentendido que ambas cumplían una función cívica, nos la quitaron y nos la reemplazaron por ciencias sociales. Entonces, no ha habido un problema en la misma estructura de lo que había antes o lo que hay ahora. ¿Cómo lo interpreta? Aquí un día nos van a quitar educación física, porque van a considerar que no es valioso para los niños y entonces vemos niños ya regordetes, alimentados de tableta todo el día y entonces se va a dar esta situación, pues vamos a quitar educación física porque eso no es relevante. No es una respuesta fácil, Manuel, y creo que hay varias posibles razones que pudieran tenerse en cuenta. Los sistemas educativos no actúan en el vacío, entendiendo por sistema padres de familia, docentes, autoridades y estudiantes que deben ser el centro de todo. Y no escapan a las tendencias ideológicas que la sociedad va construyendo. Claro. Entonces, muchas veces aparecen formulaciones de doctrinas y de criterios a los que un país, por ejemplo, porque es signatario de determinado organismo internacional, tiene que acoplarse. Eso pudiera ser una respuesta. La segunda respuesta, uno de los peligros más grandes que hay al definir el currículum o el plan de estudio de una escuela es que sufra de lo que el inolvidable amigo representante de UNESCO en Panamá, don César Picón, llamaba la curriculitis. Y aquí estamos en terrenos delicados y pisando sobre cáscaras de huevo. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece un problema en la sociedad, queremos resolverlo añadiéndole una materia a la currícula. Y eso no funciona así. Porque el tema de la educación con ejes transversales, hoy más que nunca, adquiere más relevancia. Vayamos al ejemplo, lo que usted acaba de decir de los niñitos gorditos por estar delante de la tablet. El problema no es la tablet. El problema es que yo no lo estoy formando para que él tenga criterios para utilizar la tablet. La tablet, estamos hablando de la computación, la tecnología. Eso es una maravilla. Yo puedo estar en una clase de geografía y soy el profesor y le digo a los estudiantes, busquen ahí cuál es la capital de Zimbabue. Eso no lo podíamos hacer en nuestro tiempo. Entonces, el problema no es tener la tablet en el salón. Acuérdense cuando salieron las calculadoras o las Texas Instruments. Empezó un debate en las escuelas de que los profesores decían, no se puede usar, porque usted tiene que... No, no es que no se puede usar. Si usted no sabe sumar, multiplicar, dividir y restar, de nada decirle la tabletita de Texas Instruments que empezamos a usar. Entonces, hay varias razones que hay que tener en cuenta. Y sí, como dice la analogía nórdica, por botar el agua de la bañera, botamos al niño también con él. Entonces, pudimos haber cometido errores de juicio y haber eliminado, porque creíamos que ese eran los signos de los tiempos, asignaturas como la que usted bien dice, educación física. Pero permítame una última referencia, Manuel. Sí. ¿De qué sirva de que yo enseñe educación cívica en el salón de clase? Si cuando yo salgo del salón de clase y voy a la calle veo que nadie actúa con la actitud cívica y no se alimenta el espíritu ciudadano. Cuando se habla de Singapur y se habla de Japón y se habla de todo, no son perfectos, pero hay una conducta social mucho más coherente que lo que hace es estimular y motivar al alumno a lo que ve en clase. Muchas veces hay un diálogo de sordo entre lo que hace el maestro en el salón de clase y lo que pasa en el resto de la sociedad. ¿Cuándo usted vio que un papá iba a la escuela a pegarle a un maestro? ¿Cuándo en nuestros tiempos? Si te castigaban en nuestros tiempos, prepárate porque en la casa te daban doble. Pero perdón, le voy a interrumpir. Ahí es donde entré en pánico cuando propusieron aquí, en la lucha que hubo en el gobierno anterior, vamos a meter educación sexual. ¿Y quiénes la iban a dar? Eran los maestros. Mire, yo no tengo problema con los homosexuales.
después que sean respetuosos y sean profesionales y actos, y sean seres humanos y ciudadanos ejemplares. Aparte de eso, tenemos denuncias de escuelas donde hay profesores homosexuales seduciendo chiquillos, llevándose chiquillos a la casa para que le hagan el favor. Entonces, hay profesoras, hay maestras, hay profesores, hay maestros involucrados en malos manejos y yopeo en las escuelas, con los fondos de las escuelas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer? Comencemos de ahí. Y perdónenme por usted educado, pero ¿cómo vamos a creer nosotros en los educadores como un intermediario en algún proceso que el gobierno quiera hacer? Ese es otro problema que tenemos, los educadores. Es total, pero igual, aquí, como dice el otro, voy a hablarle porque es sangre por la herida. 45 años en esta pasión y en Sí, este amor, casi 50 en realidad, me llevan a decir que he aprendido uno, que cuando hacemos una denuncia como la que usted está planteando y sabemos que existe, tiene que ser sí, recibida sobre aquellos que incurren en ese tipo de actos. es Porque verdad. también hay maestros que sus bolsillos le dan de comer a los niños cuando saben que vienen sin comida, los atienden y lo demás. Pero en segundo lugar, Manuel, usted apunta a algo que es mucho más fundamental. Si yo Claro, vengo de una familia que no funciona bien, una familia donde hay la violencia doméstica, una familia donde hay la ausencia de uno de los padres, normalmente el papá, yo claro. también vengo con un déficit y voy a la escuela y soy más vulnerable. Por supuesto, en las casas debiera haber educación sexual, el papá y la mamá sí, pero muchas veces no lo saben hacer y no hay ningún problema con que la escuela lo tenga. El problema es qué contenido da. Entonces, esto nos lleva al tema, una vez más, del tema de familia. No se puede hablar ni esperar lograr una buena educación si tampoco recuerdan aquella famosa anécdota de don Belisario Porras que le decían, pero ¿por qué no somos en Panamá con? Y decía, no es que no tenemos suizos. O sea, sí, es la cultura en general, los medios de comunicación, y usted lo sabe, y Sí. usted lo ha hecho, hacen docencia. Los medios de comunicación contribuyen o no a exaltar un determinado tipo de conducta y un determinado tipo de valores. O sea, todos somos actores, Manuel, todos. No podemos sentarnos a decir que es que el ministerio o el maestro, no, pero ¿y yo dónde estoy? Y eso es como querer señalar al otro, pero sin mirar la parte de uno. Por usted tiene razón, pero creo que aquí apuntamos a otro factor entonces, que es el tema del rol de la familia. Por eso es importante, y es una de las ideas que está trabajando Moca, en fortalecer las escuelas para padres. Porque si el padre no está formando parte del proceso, no se va a lograr. Es mentira. Eso quería preguntarle. Usted y yo somos de almas libres. Yo lo identifico así. Me veo en un espejo hablando con usted y no es una adulación, es realidad. Y hemos hecho una decisión, parece que los dos simultánea, y es sumarnos a Ricardo y no dejarlo solo, y ayudar a fomentar y levantar un país, tratar de sacarlo de vivimos días en anestesia, no sentimos ya, no tenemos capacidad de sentir. Mire usted esta elección de ayer, sacar al vicepresidente, lo sacaron los funcionarios públicos, y eso lo sabemos cómo funcionó en el gobierno de los militares. Esto no es un secreto. Sacaron al hombre del sombrero los funcionarios públicos. Y ahora uno se pone a ver, y me gustaría, por eso es que no le ha dado entrevista a nadie. Mire, él llegó a ganar apostando a lo que tenía como capital, que era la planilla estatal, que son PRD. Pero sí tengo que decirle algo. Me gustaría que me diera una entrevista, porque nada más le haría dos preguntas a José Gabriel Carrizo. Primero, si usted dice que usted es la salvación del país, ¿qué va a hacer con la educación? La estrella no funcionó. Estoy seguro que va a trastabillar. Me va a salir o a bailar, o me va a salir con una guitarra a cantar, o va, no sé, a cualquiera de las cosas que hizo en su proselitismo interno. Pero es que, y el otro tema que es fundamental es cómo vamos a hacer para eliminar el clientelismo de nuestra vida, qué se va a hacer
con las partidas de descentralización tan cuestionadas en estos días. Y estoy seguro que hasta ahí llega la entrevista. ¿Me baila o se despide? Mire, usted ha tocado un punto que también en el movimiento, en otro camino, ha sido quizás, sin duda, Sí, premisa sobre la cual se construye toda la propuesta de Ricardo Lombana. Y es el tema del clientelismo. El clientelismo no se inventó ahora. sí, El clientelismo es tan antiguo como el mismo género humano. Pero ¿por qué ocurre el clientelismo? Primero que nada, ocurre porque no se respeta la dignidad de la persona humana. Si yo te respetara, yo te procuraría una fuente de trabajo. Yo no te estaría dando una migaja para tenerte rehén de lo que yo te doy. Ese es el primer elemento. No es de que por partidismo, no, 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 no. Es una burla es que, primaria a la dignidad de la persona humana. Ahí nace el clientelismo. es que Stanley ni siquiera han sido buenos papagayos de lo que les enseñó el fundador. El fundador decía a los taxistas, aquí está el machete. Es Si correcto, usted se lo deja quitar, están ahuevados. es correcto, Se lo dejaron es correcto. quitar. Es correcto. ¿Ya? Y en segundo lugar, el tema del clientelismo es un robo a la sociedad. No es un Sí, acto ilegal, no es un acto punible, es un robo a la sociedad porque todo dinero que yo doy, de esa forma sí, yo lo estoy quitando para que sea invertido en recursos que van a mejorar la situación general de la comunidad. Ese tema ha sido el tema tal vez fundamental con el que Ricardo en el movimiento Otro Camino ha montado toda su propuesta política, propuesta que se está construyendo desde una multitud de comisiones, más de 16 comisiones, y que pasan por todos los temas que impactan a la sociedad para llegar con una propuesta que descansa sobre tres principios y es importante tenerlos claros. El primero, lo bueno que hay se mantiene. Esa eterna historia de que cada gobierno llega y hay que comenzar de nuevo y se borra todo lo que era lo anterior porque era malo, no puede continuar porque sufrimos. Segundo, en total transparencia. La transparencia significa contratar a la persona adecuada para la posición adecuada para que sea evaluada y sea debidamente estimulada. Eso se pierde de vista. Y tercero, con la más absoluta rendición de cuentas. Todo lo que se haga tiene que ser sustentado y en forma de vida. Sobre esa base usted puede construir cualquier tipo de sí, propuesta porque la está poniendo sobre pilares fundamentales. En el caso de educación, se está construyendo sobre dos pilares fundamentales: cobertura y calidad. La brecha que hay entre la educación oficial y la educación particular no puede continuar. Eso es calidad. Eso es asegurarme de que no hay dos clases de panameños, el que va a la particular y el que va a la oficial. Y en el caso de cobertura es asegurarme no solamente de que todo el que tiene que estar en la escuela esté, que esté en las condiciones adecuadas, con la infraestructura, con los equipos, con los recursos sí. y con los docentes debidamente formados. Y sobre esa base usted puede entonces hacer una propuesta que pueda ser aceptable y que permita echar a andar un programa de gobierno. Me alegro coincidir en esta fase de mi vida con usted y con otros hombres y mujeres valiosas que he conocido eh, al incursionar en el movimiento Otro Camino. Y hay una cosa que es importante, que se respira, dignidad. Todos los que estamos dentro de Otro Camino, profesionales, no estamos para ver qué vamos a sacar para nosotros, qué nos vamos a yopear, qué nos vamos a robar. Nosotros no tenemos ese problema que tienen los otros partidos políticos, pero sí es importante, Stanley, saber dónde se perdió el ritmo de país. Marcos Alarcón primero de los estelares, ya ni siquiera hay capacidad del movimiento docente de protestar. Marcos Alarcón le paralizó el país a Omar Torrijos en su tiempo. Fue Omar, ¿no? Sí, sí, todavía la huelga, estamos Entonces, hablando de la huelga del 79. de la Correcto. huelga del 79, que fue
tuvieron que sacar todos los buses de la Guardia Nacional a mover pasajeros. Eso lo hizo un docente. Pero aquí ahora mismo ni los docentes tienen la valentía ni el aplomo, son unos sumisos, se han entregado al capricho político de quien dirige el Ministerio de Educación. Entonces, en lugar de ir a exigir conquistas como era en el pasado, llegan a ver qué negociación podemos hacer para dejarla trabajar, ministra. Es otra cosa, todas son ministras, aquí no hay ministros, el Ministerio de Educación, y no voy a irme por género, pero aquí ya no parece que no hay ni siquiera educadores varones que tengan los méritos para ser considerados por los presidentes. Mira, aquí desde Lucy, no recuerdo quién era creo que era un hombre, el de Martín, pero desde Lucy aquí son mujeres hasta Cortizo. Bueno, alguien que lo escuche le dirá que eso es también un reconocimiento al género femenino, superando el machismo tradicional, ¿no? Eso claro, también depende. Pero es que hay que, mire, Stanley, hay que decirlo, ni siquiera por géneros hemos nosotros sostenido nuestra creencia. Aquí hay gente valiosa en este país. Pero bueno, el problema es que la política ha afectado también la educación. ¿Usted no piensa eso? Una mala comprensión de la política, Manuel, porque la esencia de la política es servicio, no servirse. Sí. Y entonces, claro, si eso se pierde, se degenera la política y termina, como decimos los panameños, en politiquería. Por el otro lado, la política no es solo, y en el caso de Moca se demostró en las elecciones pasadas, no es solo de quienes están inscritos en partidos, es de los ciudadanos que creen que tienen la voluntad y la capacidad para aportar, haya o no un partido político, como lo demostró Moca en las elecciones pasadas, y por supuesto, hacer partido político porque el marco legal te lleva a hacer un partido político para tener mejores oportunidades de llevar tu mensaje y tu programa. Pero sí, la política ante todo tiene que ser y está llamada a ser servicio, no un servirse de nadie. Como bien dijo usted, decimos los panameños, eso no es para buscar que hay camino. El que tiene esa mentalidad lamentablemente no está pensando en cómo aporta al bien común. Mire, brevemente, yo tuve la oportunidad de participar en todo el gran ejercicio del Pacto del Bicentenario cerrando brecha. Y lo más hermoso de eso, ¿sabes qué fue? Que cada uno dijo, más de 170 y pico de mil personas dijeron cuáles son las brechas que ellos consideran que afectan su dignidad humana. Eso es lo que hay que buscar. Atender esas brechas, pero no las que yo fabrico, sino las que me dice el que está de a pie, cómo lo está afectando. Usted dijo algo y me hizo recordar, hace varios años apoyamos un estudio de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Panamá en niños de escuela primaria en el área de Cabullita, hacia allá, hacia la 24 de diciembre. El diagnóstico de desnutrición fue dramático, pero no porque estuvieran pasando hambre, es porque estaban mal alimentados, niños de 12 años ya con hipertensión arterial. Pero no es la culpa de ellos, esa es la clase de comida que el papá le puede poner en la mesa. No tiene para más. Sí. Entonces, desde la comida chatarra hasta la comida permanentemente frita, ¿cómo le vas a pedir a alguien que le dé una alimentación sana si no tiene ni siquiera con qué poderla pagar? Entonces, este concepto es amplio, hay oportunidad para todo el que tenga una buena idea, y eso es lo que el movimiento Otro Camino ha tratado de hacer. Todo el que quiera venir, que venga, y si usted está en un partido, no importa, usted tiene buena voluntad, usted quiere trabajar, usted reconoce y acepta nuestros principios, venga que lo esperamos. Usted tiene aquí ¿Hace qué tiempo se inscribió usted? ¿Se inscribió en el partido hace qué tiempo? Lo que pasa es que yo vengo con una amistad con Ricardo. Ricardo es como si fuera un hijo, y perdone que diga esto en público. Ricardo estuvo en la escuela con mi hija, Ricardo fue el padrino de bodas de mi hija, mi esposa fue compañera de la escuela de la mamá de Ricardo. Así que eso no había ni que pensarlo, ni había nada. Yo estaba... Entonces quiere decir que perdóneme la palabra, la expresión muy panameña. Entonces, para terminar de joder, también tenemos en común eso. Somos ambos amigos de Ricardo. ¿Cómo va a ser? Sí. Sí, yo también soy amigo de Ricardo. Él es más viejo que yo. Tiene más canas que yo.
Bueno, las canas las ha sacado ahora. Sí, sí, y va a salirle más, ya le dije, va a tener el cabello blanco cuando finalice el gobierno del 2029, 29. porque definitivamente aquí hay mucho que hacer en este país. Yo no sé cuántas cosas habrán que hacer, pero sí hay que sumarnos, no podemos quedarnos siendo espectadores. Así es, así es. Eh, Lamentablemente el clientelismo está arraigado. Aquí hay gente que no quiere involucrarse ni aparecer en fotos ni nada, aunque no tengan relación con el candidato, porque sencillamente tienen el terror absoluto de ser identificado en una foto en un lugar no recomendado y en el lugar menos indicado o en el momento menos indicado. Entonces, esto es un problema que tenemos nosotros de verdad que muy, muy fuerte. Mire, hay otra cosa. Eh, Hablamos de los educadores, hablamos del sistema, la materia prima, los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes? Yo, yo, eh, Yo tengo un hijo para que nos vayamos, bueno, yo sé que usted ha escuchado el programa, no se lo he preguntado, pero creo que alguna vez me ha escuchado y sabe o debe saber que tengo un hijo de la edad del Junior, de José Gabriel Carrizo. Quizás por eso no lo veo serio, porque cuando yo veo a José Gabriel Carrizo, veo a mi hijo y me recuerdo cómo alecciono a mi hijo y cómo le llamo la atención por algunas cosas, con respeto, porque ya es un adulto, pero yo no puedo tener credibilidad a un chiquillo, ¿ah? Y menos un Bueno, chiquillo que no es conocido, que yo, se yo, conoció ahora. no, yo no quiero discrepar de usted porque yo respeto esos sentimientos. Nada más permítame ilustrarlo. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó con 33 años. Es tan chiquillo como el que usted está diciendo. O sea, hay de todo, ¿no? Hay quienes con 30 años no han madurado y hay quienes con Sí, 18 sí. sí han madurado, hay quienes con 50 todavía siguen pegados a las faldas de mamá. Pero Oiga, pero volviendo a la pregunta suya de qué pasa con los estudiantes, a mí no me parece justo hablar siempre de echarle la culpa a la familia cuando tenemos los problemas en la familia que tenemos. Y cuando digo sí, problemas, estoy hablando de los niveles todavía de pobreza. Estoy hablando de los niveles de falta de acceso de salud digna. Estoy hablando de falta del acceso a agua potable aquí, en Cunanega, que no está a claro, más de a 10. cerca. Entonces, es muy bonito hablar de la familia, pero es muy injusto ignorar la situación por la que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante? El estudiante viene de un ambiente en su gran mayoría en donde hay que hacer lo que sea para vivir. Y en ese hacer lo que sea para vivir, no aparece la cultura del mérito en muchos casos. En ese que Sí, hacer para vivir se alimenta la cultura del juega vivo en muchos casos. En ese que hacer para vivir se alimenta el qué hay para mí. Entonces el estudiante, lamentablemente, muchos estudiantes, no todos ni la mayoría, gracias a Dios, entran al proceso de educación con un ambiente en contra. Los papás no tienen la escolaridad y está probado por todos los estudios en el mundo, menor claro, escolaridad de los padres, menor escolaridad de los hijos. No es un axioma, pero sí es un hecho que hay datos que lo explican bastante bien. Pero entonces entra al sistema y se encuentra con maestros sin falta de ánimo, con maestros desactualizados. ¿Cuántas son las veces que el chiquillo sabe más que lo que el maestro está diciendo sí, en ese momento? Con maestros cansados y agotados, porque es que también creemos que los maestros son supermanes. Yo quisiera ver a mucha gente metida en un salón de clase día tras día, año tras año, con 30 y 45 niños, no sí, poniendo orden, tratando de que aprendan, cumpliendo su misión. Eso agota. Entonces, es toda una serie de factores que hay que poner atención y eso me permite, uno de los elementos que se están revisando en la propuesta educativa, de este otro camino, es redefinir el proceso de selección y formación de los docentes, porque es injusto pedirle a un docente que vaya sin la formación y sin las herramientas adecuadas. Entonces ahí claro. está la combinación, qué nos está pasando con los estudiantes y qué nos está pasando cuando entra al sistema. Pero sí hay que entender definitivamente la realidad de la familia panameña para poder entonces plantearnos
cómo ayudamos, porque ese es el último, y permítame terminar este punto, Manuel. Eso es un punto muy importante que tenemos que empezar a desterrar de la cultura de la educación y de la sociedad en general. Aquí se Teníamos, señalan las debilidades para dar oportunidad de mejora, no se señalan los defectos para condenar, porque la condena muchas veces no toma en cuenta. Y eso no se trata de tolerar, no, eso se trata de entender que una evaluación siempre tiene como misión primaria la oportunidad de mejora, no el recurso al castigo ni a la sanción. teníamos un sistema educativo superior. Yo diría que hasta los años, y debo ser justo, diría hasta el año 1989, para ser un poquito abarcador de muchas cosas que teníamos antes. Yo salgo de la secundaria en el 82 y, y lo que yo viví fue el tiempo perfecto. Pero si se hubiera sostenido lo que había hasta el año 89, la educación fuera perfecta. Fíjese la pregunta que le estoy haciendo, Excelencia. Miren, Se hubiera sostenido la educación como era, una yo soy educación parte de esa perfecta, hubiera camada, sido ¿cierto? efectiva. Yo Mire, la soy parte de palabra esa camada. hubiera sido efectiva en este momento. Miren, yo he aprendido con los años que sobre todo en temas de educación no hay blancos y negros, porque muchos son los factores. Que fue buena, sí. Que tenía muchos aspectos que tenía que sostenerse, sí. Que Sí, se hicieron una serie de actuaciones que la empobrecieron a partir de la fecha a la que usted está diciendo, también. Por ejemplo, la educación, y ojalá yo no sea mal interpretado, y en especial la educación superior, es y está llamada a ser una educación aristocrática, no masiva. Ese cuento de que el hijo de la cocinera que pueda ir es un cuento a medias. El hijo de la cocinera debe poder ir, aunque no tenga recursos, porque debe haber un sistema de que si él tiene la sí, excelencia, le dé los recursos para ir. Pero no solo por ser el hijo de la cocinera. Ese es el primer punto que hay que tener claro. En segundo lugar, la educación superior no es un lugar para disfrazar las estadísticas de desempleo. Todo estudiante que está en la universidad, cuando se hacen las estadísticas de empleo y desempleo, no cuenta. Por lo tanto, yo puedo tener unas estadísticas de empleo, desempleo, buenas o malas, pero no incluyo al estudiante que está ahí, los eternos estudiantes. Y tercero, en la educación superior ha pasado algo desde el año 2006 que no tiene precedentes y es lo más positivo que le ha pasado. En el año 2006, bajo la gestión de Lucy Molinar, se creó el sistema de evaluación y acreditación universitaria, perfeccionado en las subsiguientes leyes y dirigido en este momento que estamos hablando usted y yo por CONEAUPA, que es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, en donde muy poca gente sabe esto. Toda carrera tiene que aprobarse. Toda carrera tiene que mostrar que tiene los profesores adecuados, los laboratorios adecuados, etcétera, etcétera. Le hacen visitas a las universidades, de manera que ya las universidades de Garay no pueden existir. Porque si usted tiene que ir carrera y no tiene que ir laboratorio, no se la aprueba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que es perfeccionable? Sí. ¿Que se puede mejorar? Sí. Pero de que hay un sistema de rendición de cuentas de las universidades a través del CONEAUPA, en compañía con la Comisión Técnica de Desarrollo Académico que lo componen las universidades oficiales, sí. Yo acabo de actuar el año pasado como par evaluador de la Universidad Tecnológica de la Universidad Marítima. Y así como yo, una cantidad de colegas visitaron todas las universidades y emitieron un juicio valorativo. Tiene esto bueno, tiene que mejorar esto. Y las universidades tienen que entregar un plan de acción por 5 años y se lo van fiscalizando año a año para ver si mejora. Si al cabo del sí. tiempo no, pierden la acreditación. Repito, Manuel, que se puede mejorar, sí, pero se hace con pares externos. Éramos 3 pares, 2 externos Sí. y uno nacional. De manera de que se perdieron cosas buenas, pero se han ganado desde el año 2006 para acá cosas también buenas en cuanto a la rendición de cuentas en la educación superior. Usted es el proponente del plan
de Educación de Moca en conjunto con otros profesionales. Soy el coordinador de la propuesta educativa junto con otras 6 personas en un comité formal y otro montón de personas que no tengo el número, interesados y que ayudan y aportan a este ejercicio. Sí, así es. Y así funcionan las otras 15, 16 comisiones que hay en cada uno de los temas: logística, economía, salud, ambiente, arte y cultura, etcétera, etcétera. Y todo, infraestructura. Y todos periódicamente rendimos una cuenta, recibimos la retroalimentación de parte de Ricardo, del equipo coordinador, y ya se está en la fase en la que se aproxima al final para tener una propuesta, si la Sí, memoria no me falla, a finales del mes de julio y poderla presentar a la sociedad un año antes de las elecciones. bien, todavía usted está activo, todavía usted es profesor, usted es docente, está en las aulas. Yo, yo todavía estoy Usted, activo, digo, pero no, se lo pregunto porque ustedes se retiran viejos. yo estoy activo, pero no formal. Yo estoy participando en varios procesos de consultorías de varias Sí, universidades, una nacional, 2 extranjeras. Tengo el privilegio de estar participando en el proyecto que evalúa la transformación del normal en una universidad pedagógica y en el recientemente proyecto de ley aprobado la semana pasada, que fue la creación del Instituto para la sí. Capacitación y el Bienestar Docente. Lo importante es mantenerse activo porque si no la polilla se lo come a uno. Bien, y otra cosa, eh, yo fui a una escuela particular. No voy a decir el nombre, pues no le voy a hacer propaganda. La propaganda de este programa cuesta mucha plata. Eh, eh, Esa escuela pide $11,000 de donación. Yo cuando fui a la escuela fui invitado por el plantel directivo, hizo una parte para que comunicadores sociales, periodistas fuéramos a conocer la escuela. Y con la agencia de comunicación que me dio el honor de ser uno de los elegidos, estoy hablándole antes de la pandemia, 6 años, 7 años, estaba Varela en el poder. Eh, Ahí encontré una foto con Varela hablando de cosas y cosas, ¿no? Pero sabe que Varela tiene algo que me gusta, ¿no? Que todavía sigue siendo todavía me sigue en redes sociales. Martinelli no. Mire, Martinelli, aquí la gente habla de santo, 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 como en la iglesia, pero Martinelli me siguió mientras fue presidente. Y después fue presidente, no me sigue. No tengo el honor de que un expresidente como él me siga. Eh, Así que, pero Varela sí, Cortizo sí. Vamos a ver si después termina la presidencia, si me sigue. Cortizo me dijo a mí cosas que si usted me las dice, yo se las creo. Cuando él me la dijo, yo me sentí ofendido. No por nada malo, sino que no se lo creía. Es un hombre muy ocupado. Mire, yo respeto, a mí me enseñaron a respetar al mayor. Y el mayor es mayor hasta por un año de diferencia. ¿Está Si una correcto? persona es mayor que yo, Daisy, por favor, agua. Si una persona es mayor que yo, por un año, yo le debo respeto a esa persona. Entonces, Cortizo para mí es el hombre sabio, un hombre de mayor que yo. Creo que Cortizo tiene 68, 69 años. Para mí es un sabio, es una persona sabia, una persona, merece mi respeto por persona. No estoy hablando, presidente, por supuesto que también, ¿no? Pero estoy hablando, me enfoco en él, en la persona. Entonces, fui a la escuela esa y cuando yo veo todo el sistema con Daisy, nos miramos y digo, ¿tú piensas igual que yo? Me dice, sí, esta es la escuela donde quisiéramos que nuestros hijos estudiáramos, los mellizos. Yo tengo, ya le digo, yo tengo hijos de 40, cumple 40 este año, si Dios quiere, y tengo los mellizos de 10 años, niño y niña. Yo le digo, estábamos nosotros en eso de los peladitos chiquitos.
Cuando empezamos a preguntar la forma, nos dice, sí, todo esto, pero hay que donar $11,000 por pelado. Hasta ahí acabó el sueño americano. Entonces me dice, pero no se preocupe. Nosotros tenemos financiamiento a través del Banco General en cómodas cuotas. Le pregunto, he hecho todo esto adornando lo que le quiero preguntar. Aquí viene la recta de Teculve. ¿Se acuerda de ese gran lanzador Ken Totalmente de Teculve? acuerdo. Eh, Y de By ¿Qué the hay que Blue y hacer todos para los que... otros. ¿Ah? Y de By the Blue y todos los anteriores también. Sí. ¿Qué hay que hacer? La curva de Teculve era. Yo dije la recta, la curva de Sí, Teculve. Hacía una cuestión, un movimiento por debajo del brazo, que a lo mejor Evans Canto me lo recuerda. ¿Y qué hay que hacer? Se puede equiparar que lo que se da en un colegio con esa calidad de, de educación se pueda trasladar a los planteles panameños. En Estados totalmente. Unidos la escuela pública parece una escuela particular. Eso no Ok. lo podemos alcanzar en Panamá. Totalmente, porque déjeme responderle primero anecdóticamente y después seriamente. En el 90% en esas escuelas, los docentes que trabajan también trabajan en escuela pública. Sí, Perdón, en escuela oficial, pero es la manera correcta de decirlo. Así que eso es un primer punto. Pero el segundo punto, Panamá tiene hoy día el docente con el salario más alto en toda América Latina. Cuando uno trabaja en un lugar, lo importante no es solo el salario. Si usted tiene salario pero lo tratan mal, no tiene motivación, no lo capacitan, no lo estimulan, no lo evalúan, no lo premian, no lo llaman a que mejore, usted no se siente ni siquiera contento con ese salario. Es más, usted baja su curva de rendimiento. Entonces, volvemos a la parte inicial. Si no hay supervisión y si no hay acompañamiento, ese mismo docente puede perder la motivación con el tiempo. Así que sí se puede hacer. Existió así. Todo el mundo no claro, peleaba hace 40 años por entrar al nodo. ¿Por qué todo el mundo quería entrar al nodo hace 40 años? El modelo de escuela de excelencia. Todo el mundo no peleaba por entrar al Instituto Nacional. ¿Por qué sí pudo pasar? ¿Ya? Entonces, se puede. Y reitero lo que dije al principio, Manuel, por soy un firme creyente, la vida me lo ha demostrado y la divina providencia me ha bendecido. Donde hay un ser humano, hay espacio para la gloria y el éxito y también para la vergüenza y el dolor. Bueno, cojamos la primera parte. Somos claro. una nueva generación. Honremos a la generación que ahora está, porque en educación nadie sobra. Todos hacemos falta. Todos. Hasta ese que quieran decir que no está trabajando bien. Vamos a sentarnos con él. ¿Por qué estás trabajando así? ¿Qué podemos hacer para que cambies y trabajes mejor? Esto no es un asunto de llegar como un juez de que tú eres el bueno y tú eres el malo. No. Esto es un asunto de que necesitamos a todos, tenemos que poner sangre nueva, tenemos que mejorar el sistema de formación, pero tú que estás en el sistema tienes que también ser parte porque no hay nada en contra del que quiera hacerlo. Ahora, si no quieres hacerlo, entonces sí, hazte a un lado y déjame hacerlo. Pero te estamos llamando y te estamos invitando para que nos acompañes y lo hagas con nosotros. Y si se puede hacer, quiero repetir. Le agradezco de verdad infinitamente esta oportunidad. Espero que la próxima vez sea presencial. Con No, mucho gusto, antes de eso, yo me voy a reunir con usted. cuando quiera, Lo invito a que almorcemos. Vamos a ver con si hay mucho espacio gusto. esta semana con tanto compromiso, pero la verdad yo quiero que sea una realidad que nuestro país mejore en torno a todas las cosas que todavía tenemos por dar. Aquí tenemos una llamada que vamos a recibir en este momento. Eh, no he querido meter llamadas por si no perdemos la esencia de lo que hemos venido hablando durante la hora, durante el tiempo. Adelante, don Octavio. Bueno, saludo al señor que está ahora mismo conversando con usted. El otro día estuve conversando con una docente de escuela privada que me manifiesta que el mismo plan del Ministerio de Educación es igual que la escuela privada.
y que a ellos, por estar en escuela privada, a ellos prácticamente no les dieron vacaciones, no sé si me estuvo hablando en el transcurso de la pandemia. Pero ¿por qué entonces, si es el mismo plan de educación, por qué tenemos ese pocotón de dificultades acá en la escuela, la escuela pública? ¿Será que los maestros, los profesores no quieren enseñar como es el correcto? Y es como usted acaba de decir, tienen el mejor salario y ahora supuestamente no quieren hacer su trabajo. Saludos, esa era mi aportación. Ahí está, mire lo que está diciendo don Octavio. Es correcto, es correcto. Muy brevemente, en primer lugar, toda escuela particular tiene la obligación por mandato de cumplir con el mismo plan, pero además puede irse más allá del plan. Es una cosa que hay que tener claro. No puede dejar de cumplir. Por lo tanto, algunas van más allá. En segundo lugar, la formación de un estudiante es mucho más que el plan de estudio. La formación de un estudiante son las condiciones en las que está en la escuela. Si sus baños están limpios y funcionan, si sus laboratorios, si sus Sí. bancas, parecen tonterías, pero todo eso ayuda. Pero además de eso, esos niños que van a la educación oficial muchas veces van con hambre, mal alimentados, con un problema que pudieron haber tenido muy feo en su casa la noche anterior. No quiere decir que los que van a escuela particular no lo tengan. Estamos hablando del círculo de pobreza en el que viven muchos de ellos. Entonces son muchos factores. Y el último, el que usted mencionó, estoy completamente de acuerdo. Si usted no tiene un buen sistema, usted puede ser un buen maestro en la escuela oficial y un buen maestro en la particular, porque no todas las particulares son la excelencia que estamos hablando, y viceversa. Usted puede tener el mismo maestro con una buena actitud en la educación particular y con una muy mala actitud en la educación oficial. Lo que yo sí quiero que se quede con el mensaje de que la educación es una suma de cosas. Y si yo soy el maestro de ciencias, si yo no le pongo atención a la ortografía con el que el niño me responde a los exámenes, yo no estoy haciendo mi trabajo bien. Porque enseñar español y enseñar a escribir bien con ortografía correcta no es solo deber del maestro de español. En mis tiempos te venía el examen de ciencia y parecía una guerra porque venía tachado con rojo donde había puesto una S en vez de una C, o te ponía la tilde que no había. Pero era el profesor de ciencia, no era el profesor de español. O sea que sí, Claro. hay factores que hay que tomar en cuenta porque no es todo solo en blanco y negro. Gracias. ¿Qué materia usted da, profesor? Ha sido un honor, de veras, se lo agradezco. ¿Qué materia usted da? En lo que se le ofrezca. ¿Qué materia usted da? ¿O bueno, qué dio en la escuela? Yo soy graduado de Filosofía e Historia en mi título básico en la Universidad Santa María la Antigua. Y posteriormente mi doctorado es en Ciencias Políticas. Entonces yo a lo largo de mi vida de docente de educación secundaria daba filosofía, historia moderna y contemporánea, lógica y relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y en mi vida universitaria daba filosofía contemporánea y daba filosofía del derecho a los estudiantes de derecho. ¿Fue válido quitar relación de Panamá con los Estados Unidos? Es que yo no creo que se quitó. Yo lo que creo es que el énfasis que tenía adentro fue el que se perdió. La respuesta correcta es, no creo que se debe quitar. La identidad nacional de este país, por lo menos hasta el siglo pasado, estuvo sustentada y marcada por la naturaleza de nuestras relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, por el canal y por el aspecto legal y político que ello determinó. Por lo tanto, la historia de la identidad nacional está marcada por eso y no debe quitarse de ninguna manera. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, mi querido nuevo amigo. Gracias. Don Stanley Muchet. Ya, Stanley Aseca, acuérdese que así me pusieron en la pila bautismal y usted comenzó así, nada de doctor ni nada. Hasta el don ahora lo voy a esquivar porque ya la edad empieza. Bueno, ahí estamos entonces para conversar y con mucho gusto. para seguir trabajando en el plan para rescatar el país.
Así está es, perdido. así es. Muchas así es. gracias. A usted, buen día a todos. Tali Muchet, protagonista esta mañana, aquí en el Prime Time de Manuel Núñez. Son las 8:45 minutos, 8:45.